preguntes, pero tengo que traer a uno de mis hijos que está en otro lado haciendo Mirá qué otras bien. cosas. Yo llego hasta cierta parte. Bueno. Es genial eso. Bueno, muchas gracias por estar. Buenas tardes otra vez. Está armándose otro fogoncito virtual de FEDIAP. Teníamos un fogón en una cámara, pero bueno, no da para todo. La tecnología se nos complica cuando ponemos la otra cámara que tiene Clara con el tema del fogón. Así que bueno, imaginémonos este fogón. Lo decíamos el otro día, ¿no? En esta cuestión que nos está permitiendo la virtualidad de poder juntarnos, de como recién decíamos que Sergio está en Perico, que Alicia está en Monte Quemado, en Santiago del Estero, que Vale está en Junín de los Andes y que, bueno, hacía en distintos lugares, Bruno en La Pampa y en distintos lugares de la Argentina. Esta pandemia nos ha permitido esto dentro de todo lo que nos fue tocando. Y lo que a FEDIAP se le ha ocurrido como para poder juntarnos y para poder charlar un rato más entre amigos un poco distendidos. Es complicado siempre encontrar la hora, pero bueno, las 6 puede ser una hora que a lo mejor nos sirva más o menos a todos. Es este ratito, esta hora y cuarto para armar un fogón virtual y poder charlar un poco sobre las cosas que a nosotros mucho nos interesa fundamentalmente, que es el tema de la educación rural y la educación agraria y también el desarrollo de la gente que vive en el medio. Y nos parecía interesantísimo poder, dentro de estos fogones, poder compartir la posibilidad de que mujeres que no solamente trabajan, sino que están comprometidas y que desde hace tiempo le vienen poniendo el hombro junto a cada uno de sus compañeros en sus lugares de laburo, por el tema de la educación rural, por el tema del desarrollo rural, puedan contarnos cuáles son sus vivencias. Así que hoy, como vieron, hemos invitado a Clara Vera. Vamos a empezar por las autoridades. Clarita es vicepresidente de FEDIAP en estos momentos. Es la directora del Instituto Agrotécnico en Paraje Cimarrón, en la provincia de Entre Ríos, cerquita de Feral, pero además, por otro lado, es una mujer ruralista, es una productora agropecuaria y es una mujer que hace mucho viene trabajando dentro del ruralismo entrerriano, así que tiene también esa gimnasia y tiene esa vivencia que es muy interesante del ruralismo y del gremialismo rural. A Valeria Vera Bertoldi, que es una ingeniera agrónoma, que también tiene una historia de vida muy interesante, porque son decisiones de vida esa de irse a vivir a un lugar lejos, a armar una familia, a trabajar con comunidades que muchas veces están bastante desprotegidas. No hay que odiar nada, pero odio mucho la palabra marginal. A mí me estremece cuando plantean lo marginal. Yo prefiero hablar de lo desfavorable y lo desfavorecido, porque nadie quiere ser marginal en nada. Muchas veces es desfavorecido, pero bueno, Vale trabaja con mucha gente de comunidades criollas, de comunidades mapuches, es la directora de formación profesional y de formación de adultos en el Centro de Educación Integral en San Ignacio, en Junín de los Andes, en Neuquén, y Patricia Gorza, que es una productora ganadera de 9 de Julio, que también tiene una historia muy interesante de militancia, no solamente ruralista, sino también política, y además, por otro lado, una mujer que permanentemente está preocupada desde que yo la conocí, además de que es muy activa en las redes, por el tema de lo que es la educación, por el tema de lo que es el desarrollo del medio rural que venimos hablando. Ella también integra la mesa de agro del Partido Justicialista, así que también tiene esta mirada desde la política y bueno, nos parece muy interesante que haya un diálogo entre estas tres mujeres que hacen patria en los lugares a veces más complicados, no solamente por lo geográfico, sino por lo que no se lo comprende, por lo que no se lo entiende, porque es lo que es muy difícil colocarlo en la vidriera. Así que bienvenidas a las tres, bienvenidas bienvenidas y bienvenidos a todos los que están en las redes sociales, y vamos a arrancar con nuestra invitada, con Patricia, porque nos interesaría como, digamos, y casi iba a usar una figura futbolera y era horrible hablando con señoras, así que lo que voy a hacer es invitarla a Pato que nos cuente
¿por qué está tan comprometida? Porque a nosotros lo que nos interesa eso es el efecto espejo. ¿Por qué está tan comprometida y qué es lo que le alimenta día a día el FEUIT interno para seguir, reitero, no solamente siendo una productora ganadera, sino también trabajando en el ruralismo, fundando la Mesa de Mujeres Rurales, también integrando la cuestión política? Así que bienvenida, Pato. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Ahí se me escucha? Sí. Perfecto. Bien. Yo creo que son algunos genes medios vascos que tengo, que son reporfiados, que hacen que insista en esta cuestión de militar la ruralidad, como me suelo decir, que es independiente del color político o la institución a la que uno pertenezca, sino militar las causas que tiene la ruralidad, que siempre es algo que nunca está en la agenda de una política tan centralista que lleva adelante siempre nuestro país, históricamente, que nos deja como lejos de poder proponer soluciones a lo que nos pasa y nos sucede. También con la educación rural, tengo una vinculación muy especial que viene por parte de mi madre, que fue fundadora de un CPT, de una escuela de alternancia en la provincia de Buenos Aires, en el CPT número 15, 9 de julio, del que hoy formo parte, y me acercó a la ruralidad. No tuve la suerte de ser alumna de una escuela rural, producto de una inundación que nos llevó a migrar a la ciudad, y después ahí quedamos, y son esas cosas que muchas veces cuesta que nuestros representantes políticos o a la hora de generar políticas públicas entiendan, ¿no? El desarraigo de una inundación, algo que puede ser algo normal dentro del sector rural y sin embargo tan lejos de poder estar en una agenda. Y me motiva, yo creo profundamente que las cosas se pueden cambiar y se pueden mejorar. Por supuesto que no soy ilusa en creer en esos cambios radicales de un día para otro. Creo que todo es una construcción a muy largo plazo y que probablemente muchas de las cosas de las que hoy estemos hablando acá van a pasar 30 años más, las vamos a seguir hablando y tal vez algún día sucedan algunos cambios y probablemente no los veamos, pero vamos a haber sido parte de esos eslabones de la cadena que provocan que las cosas sucedan. Y no concibo otra manera que participar de todos los espacios que uno pueda para que las cosas sucedan. Eso me motiva. Y el futuro, mis hijos, el pensar en que quiero un campo que sea cada vez más integrado y que quiero que las escuelas rurales vuelvan a tener la vida que en algún momento se soñó y que hoy estamos, no sé si en algunos lugares más cerca, en algunos muy lejos, pero con muchas dificultades, en un mundo que nos plantea un cambio tan drástico con respecto al uso de la tecnología, de la conectividad, y bueno, el campo debe ser, y la ruralidad debe ser parte de eso, y hay que trabajar mucho para que sea parte, porque estamos muy lejos aún. Pero me motiva, los genes vascos me motivan, Juan Carlos. Mirá, hablaste de tus hijos, ¿cómo está armada tu familia? Porque además, por otro lado, sos productora, es decir, no le escapás al laburo, estás permanentemente también trabajando en la parte ganadera. ¿Cómo armás tu vida en ese sentido? ¿Cómo puedo? Es un día a día, ¿viste? Todos los días uno trata de hacerse lugar para todo en la agenda, es bastante complicado. Tengo 3 hijos. Mi hija mayor tiene 20, después tengo 2 varones, uno de 19 y uno de 16, ya los 2 mayores terminaron el colegio, los agarró la pandemia en medio de sus inicios universitarios, medio complicado, y mi hijo mayor trabaja conmigo en el campo, le gusta, ante una incertidumbre me va a matar cuando sepa que dije esto, ante una incertidumbre vocacional, ha tomado el camino de empezar a trabajar, a esperar a ver qué pasa. Y sí, soy productora ganadera, hacemos ganadería de ciclo completo en una producción mediana, donde trabajamos no toda la familia, y mi tiempo se reparte entre el campo, mi casa, el Zoom, ahora gracias, por suerte el Zoom, porque antes era
imposible para muchos de nosotros participar en ámbitos de discusión, porque eso requería viajar. Y viajar no solamente era es un costo económico importante, sino además el costo del tiempo. Entonces, yo vivo en la localidad de 9 de Julio, que queda a 260 kilómetros del Obelisco, donde atiende Dios, digo yo, o atendía, porque ahora por Zoom atiende. Y ir a una reunión significaba mínimo tomarse, depende del horario de la reunión, 2 días, porque después no tenés con qué te coincida para volver. Entonces, el Zoom nos ha posibilitado esto, como ahora, de encontrarnos y de poder participar muchísimo. Entonces, desde la pandemia a esta parte, puedo decir que todas mis actividades que tienen que ver más con el movimiento político, el movimiento gremial, inclusive dentro del esquema de educación, se ha multiplicado o triplicado a lo previo. Y bueno, trato de repartir el tiempo y de poder cumplir lo máximo que se pueda con todas las responsabilidades, porque si bien no tengo ningún cargo público y nada por el estilo, uno asume las responsabilidades como si lo tuviera. Digo, el compromiso de participación en cualquier mesa de trabajo se asume desde eso, ¿no? Desde la responsabilidad absoluta y el compromiso de que si uno está, no es para ir a charlar y nada más, no es un evento social, sino que está dispuesto a dar su tiempo y poner la cabeza y ponerse a pensar y a ver qué se puede hacer. Buenísimo. En un ratito vamos a volver con Pato. Cuando allá, no hace mucho porque es una mujer joven, pero cuando Vale te recibiste de ingeniera agrónoma, hiciste una especie de película, una cuestión en que proyectás en el tiempo para verte hoy donde estás, o en realidad, digamos, fue una cuestión de tirarte a la pileta para ver qué pasaba porque te parecía muy interesante la movida donde estaba haciendo lo que estaba haciendo la cruzada en el tema educativo. Tal cual. Hola, buenas tardes. Hola, Ofelia, te voy a saludar especialmente, hace mucho que no te veo. Y Vero Macei también vi que está. A Vero hace mucho más que no la veo que a Ofelia. Sí, es totalmente azarosa, toda mi vida es azarosa. Mi relación, digamos, con la educación agropecuaria nació en el secundario. Yo quería ir a una escuela agrotécnica que había en Plotier, que está cerca de mi casa. Yo nací en Neuquén Capital. Y en ese momento, estamos hablando de muchos años atrás, para formar parte de la matrícula de una escuela agropecuaria tenías que tener algún emprendimiento productivo, tu familia. Entonces, como mi familia eran todos docentes, yo quedé afuera, digamos, de esa selección primera de la escuela agropecuaria. Fui a un bachiller con orientación docente, que sin querer después marcó el rumbo de lo que terminé siendo, digamos, ¿no? Cuando estudié agronomía tampoco tenía muy decidido ser ingeniera agrónoma, porque yo quería ser ingeniera genética, y como estaba en Misiones y era el único lugar del país donde se podía estudiar, fui buscando algunas alternativas y agronomía fue lo que más me llamó la atención y ahí me gradué. Cuando terminé la facultad, Junín de los Andes fue azar completamente porque no tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando hacer, porque durante la facultad visitábamos escuelas rurales en el norte de la provincia del Neuquén y yo estaba encarando como para ese lado. Aparte había hecho una especialización, o bueno, se podía elegir como ramas de orientación y había hecho orientación animal. Entonces las ovejas, los ovillos, eran lugares donde había producción ovina y me parecía que iba más por ahí la cosa. Pero bueno, el azar hizo que conociera a unos compañeros de trabajo que vivían en San Martín de los Andes y a raíz de ellos me vinculé a la fundación y trabajé 2 años primero como técnica de campo en la fundación, antes de entrar en la escuela, ¿no? Y eso también estaba relacionado a la educación porque era una rama del desarrollo rural, pero donde digamos, trabajábamos con escuelas rurales y vinculábamos la huerta con los contenidos curriculares de la primaria. Bueno, después la fundación fundó una escuela en Cholila y
por esos años la profesora de huerta del CEI decidió cambiar el rumbo de su vida, irse a vivir a Cholila y cambió el mío, porque tomé ese cargo y ya me instalé en Junín, conocí a mi marido, tuve 2 hijos y ya me quedé acá. Estamos hablando de hace 15 años atrás, ¿no? Pero, digamos, fue todo medio azaroso, no fue tan premeditado que, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ahora sí estoy decidida por a dónde va la cosa. Hace unos años empecé a estudiar el profesorado en Ciencias de la Educación, porque, bueno, creo que si me voy a dedicar a educación tendríamos que tener, digamos, capacitación, y todo el tiempo me estoy capacitando. En realidad, hoy cuando pensaba que íbamos a venir a charlar, digamos, de nuestra vinculación con la educación agropecuaria y con FEDIAP, mi vinculación más fuerte arrancó en esa maestría que hicimos en Ferré, ¿te acordás, Juan Carlos? 2 años. Esa era una vinculación más diaria, porque bueno, ahí estábamos todos los meses, estábamos vinculados con un grupo de formación que fue muy interesante. Y creo que la pandemia nos agarró con un grupo de contención, ¿no? Yo siempre pienso que FEDIAP para la pandemia y las escuelas que estamos asociadas a FEDIAP fue como un paraguas de contención. Y bueno, ahora estoy haciendo la diplomatura. Es como que encuentro en FEDIAP todos esos espacios de formación o de conformación, o como le queramos, de construcción colectiva, digamos, de la educación o para la educación agropecuaria, pero en el medio rural. Y eso es muy importante. Uno, el objetivo ese como que lo tiene, ¿no? Hasta cuando te digo que me iba a ir a vivir a las ovejas, era lo mismo, era trabajar en el medio rural para mejorar eso, la calidad de vida de la gente que vive en el medio rural. Así que así nació. Es medio azaroso, pero bueno, ahora ya va tomando... Me mata la historia esa de Plotier, de que si no tenías una relación con el medio rural no podías entrar a la escuela. No es increíble. Es Sudáfrica, el apartheid, más o menos es parecido, porque es increíble. No conocía una historia como esta. Lo que traías a colación... Hace 30 años atrás también, mirá, puede ser que haya... La verdad que no, mirá que tengo unos cuantos años en la espalda y he conocido barbaridades del tema educativo agropecuario, pero esa data de que si no tenía un pedacito de campo no podía... Te hacían la entrevista con tu familia y, y una de las preguntas era, bueno, ¿y a dónde tienen la chacra? Qué barbaridad. No tenemos... Ah, bueno, esa es una condición excluyente. Y ahí queda fuera. Y eso que es una escuela estatal, Plotier, digamos, tampoco estaría bien si lo hubiera hecho una escuela privada, pero digo, es una escuela que es del Estado. Bueno, y lo que decía de Ferré, que no va a ser por ahí, yo me acuerdo que los jefes, en aquel momento, no importa cómo, nos dijeron, miren, de Junín y de Cholila tienen que ir Valeria y Benoit porque le estamos viendo futuro a esos 2 muchachitos, entonces ya los habían marcado, vieron en algún momento para eso, pero bueno. Esa es parte de la vida azarosa que otros, ¿no? Es como que siempre alguien un poquito define el destino, ¿no? Entonces, yo en lo personal considero que si Sergio no me hubiera acercado a FEDIAP, yo no lo hubiera conocido como lo conocí, porque no había participado nunca ni de una jornada, ni de otra cosa. Y después uno se va haciendo su propio camino, ¿no? Quiere saber si sigue vinculado o no. Ahora participo de este grupo de editores que también está bueno, es como que uno puede canalizar, digamos, estas ganas que tiene de seguir con los proyectos personales y también con los institucionales. Está buenísimo. Valeria hablaba de lo azaroso y yo siempre lo cuento, bueno, hay algunos acá que son nuevitos, al menos no los frecuento mucho, pero por el azar también llegué a conocer a la escuela de la Divina Providencia, Paraje Cimarrón en Entre Ríos, porque hace unos cuantos años ya, nos habían pedido ir a ver la escuela y hacer una especie de informe de FEDIAP, y fuimos con 2, los que son de FEDIAP los conocerán, esto lo recordarán, fuimos con el gran Quique Ficoseco y con Susana Tibaldo en auto, y nos marcaron un camino para ir que era cerca de Federal en Entre Ríos, y en un momento
era la nochecita, como esta hora más o menos, la tardecita, y en un momento se terminó la ruta de asfalto, y en un momento se terminó el mejorado, y en un momento se terminó la tosca, y en un momento se terminaba la vida, porque estaba todo oscuro, era una cosa media rara, había unos árboles. Susana Tibaldo, pobre que iba atrás, estaba desesperada, decía, volvamos, volvamos, y nosotros con Quique, que Quique era 10 veces peor que yo, decía, no te da problema, si nos agarra la noche dormimos acá arriba del auto. Siempre Susana estaba desesperada, porque dijimos, como en las películas nos equivocamos, en vez de agarrar para la izquierda, era para la derecha, y fuimos a otro lado, porque una escuela uno se lo imaginaba en otro lado. Y cuando estábamos por pegar la vuelta, que no me acuerdo cómo íbamos a hacer para pegar la vuelta en un camino re angostito, en un apeadero de tren muy chiquitito, había un par de gurises a caballo que tenían pastando unas vacas, ya era como las 7 de la tarde. Entonces, baja el vidrio aquí y le dice, escúchame, nosotros queremos ir hasta la escuela Divina Providencia. Y los pibes nos miraron como si habíamos caído en estos momentos en Afganistán hasta preguntar, porque dicen, no, una escuela no. Sí, la escuela Divina Providencia, yo no. Sí, en el paraje Cimarrón. Y los pibes dicen, paraje Cimarrón, por acá. Digo, bueno, sí, exactamente, nos equivocamos, porque era para el otro lado, no era para la izquierda, era para la derecha. Y en un momento, cuando ya nos dábamos vuelta, dijimos, bueno, que veamos hasta dónde llegamos, sobre todo hasta dónde alcanzaba la nafta también, porque habíamos hecho 1 kilómetro. Uno dice, a la escuela La Monja. Yo sí, me parece que hay una monja. No, sigan, claro, seguir era seguir metiéndose para adentro en el monte y no saber nada, hasta que llegamos a un lugar que efectivamente en el medio de la nada alguien había construido de hace muchos años una escuela, pero además había construido una comunidad dentro de esa escuela. Nuestra querida, para los que la conocieron, Verónica, que murió en un accidente no hace muchos años, y ahí también la conocimos a Clara, quien es hoy la directora de la escuela. Y mi primer pregunta, Clarita, tiene que ver cómo, más allá de que estudiaste, porque el otro día me pasó toda la lista de las cosas que hizo, me dijo, y no te olvides que además hice la especialización en animación y la promoción del medio rural de FEDIAP, sí, me acordaba. Yo admiro mucho a esas personas y sobre todo a las mujeres que pueden, como también le pasa a Pato y a Valeria, poder particionar su vida entre la familia, el laburo, la escuela. ¿Qué te llevó a vos primero a entrar a la escuela y después en un momento a aceptar ser la directora de la escuela, siendo que sos una productora en el medio de esa zona tan importante de Entre Ríos, además también una dirigente rural? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Cómo pudiste convencer a la familia de que se podía hacer todo? Hola, buenas tardes. Bueno, primero, yo quise estudiar desde un principio en algo relacionado con el campo porque mi familia es toda agropecuaria. Desde chiquitos siempre estuvimos en el campo y seguimos. Después quería también la docencia, fui docente. En ese tiempo que hice la docencia, me recibí y empecé a trabajar en una escuela agrotécnica en Federal, justamente. Después al tiempo empecé a trabajar en el colegio. En el 2004 le hice una suplencia a la directora de la Escuela Agrotécnica Divina Providencia. Y en 2010, hermana Verónica me dice, como Lidia había renunciado, me ofrece el cargo de dirección de agrotécnica. Y una de las cosas que a mí siempre me ha motivado muchísimo es el desarrollo del medio rural, y sobre todo en ese ámbito que vos conocés, Juan Carlos, en donde está inserta la escuela nuestra, y siempre buscando herramientas y tratando de ver de qué manera uno acompaña y hace que la gente desarrolle, cambie su situación de vida, logre sus objetivos quizás en desarrollo económico, ¿no? Con esa situación, la hermana me ofrece el cargo y yo digo, pero esta escuela tiene estudiantes que no sé si todos tienen relación con el medio rural, sino que vienen desde ciudades, ¿viste? Entonces, dije, bueno,
me dio, por supuesto, 2 días para que lo piense, pero a la noche de ese mismo día ya me estaba preguntando si tenía una decisión, porque era ansiosa. Así que bueno, resolví, mi familia aceptó, porque antes fui directora de otra escuela rural, mucho más distante, en una zona muy inhóspita. Así que tomé la dirección. Obviamente ya conocía a FEDIAP porque desde que fui profesora ahí, Jorge Ambrogio y la hermana Verónica especialmente, me habían invitado y me habían hecho participar de varias capacitaciones y reuniones en FEDIAP en Buenos Aires, en Ituzaingó, Corrientes. Y bueno, vi en FEDIAP una fortaleza enorme para que nos acompañe y nos ayude con herramientas y con experiencia de otras personas a lograr lo que nos proponemos, ¿no? Un desarrollo local, una formación con herramientas para los que quieran emprender en el medio rural, el deseo continuo de que el medio rural sea nuevamente habitado, porque como todos saben, está cada día con menos personas, más deshabitado, y el deseo de toda persona que vive en el campo es que no quede desierto, deshabitado, desolado. Eso es más o menos lo que creo que nos inspira a diario, y gracias a Dios en el colegio, en la escuela agrotécnica en donde soy directora, hay un equipo que creo que en su mayoría comparte los deseos que nosotros tenemos. ¿Y cómo pudiste, o qué crees vos que le pudiste aportar de tu experiencia como ruralista, como mujer ruralista, a la vida de la escuela y a ese compromiso que tiene el equipo? Bien, nosotros primero siempre trabajamos como equipo. Desde mi participación en la sociedad rural, en FARER, siempre se busca acercar y tratar de brindar apoyo y lograr lo que cada productor rural pequeño y mediano necesita, y se contagia, me parece a mí, este deseo de cambio, este deseo de que las cosas salgan bien, de tener una buena formación para los técnicos, de que nuestros estudiantes se puedan insertar en el medio local, lo puedan modificar y puedan, los que están en el medio rural, puedan seguir estando, y que, como ustedes saben, es tan difícil lo agropecuario, con las políticas que tenemos tan cambiantes, siempre se torna muy dificultoso, y bueno, para eso siempre se necesita la búsqueda y la intervención de las sociedades como la Rural o FARER o CRA, que son las que intervienen y deberían intervenir siempre en beneficio de los productores. Buenísimo. Hablando de esta cuestión de la participación y de la mujer y de esta historia, Pato tiene mucho que ver con la fundación del Movimiento de Mujeres Rurales. ¿Nos contás un poquito cómo arrancó eso y en las cosas que están haciendo? Porque creo que ayer o anteayer incluso ya comenzó el trabajo, por ejemplo, con el Banco de la Pampa, ¿no? Sí, en realidad la historia de cómo nace este movimiento de mujeres rurales tiene que ver con la necesidad de un espacio plural, con una única bandera que tenga que ver con la inserción de la mujer, la capacitación y lo federal, ¿verdad? Y además definimos a las mujeres rurales como algo mucho más que la productora, porque generalmente los espacios de mujeres que hay de mujeres rurales apuntan mucho a la productora, dejando afuera un montón de actores que nosotros creemos que son fundamentales, como por ejemplo los docentes, las docentes rurales. Son mujeres rurales porque habitan todo el tiempo en el ámbito rural, tienen los desafíos, las dificultades del ámbito, entonces eso las hace tan mujeres rurales como tal vez a una productora o una emprendedora o una trabajadora rural que
o es la compañera o la esposa de un empleado o de un peón rural, y también es una mujer rural, igual que la propietaria de la tierra. Y buscábamos un espacio plural, donde estén todas integradas, pero además donde se pueda convivir más allá de las particularidades políticas y coyunturales de cada una como individuo. Y logramos armar este espacio de mujeres rurales argentinas, que es, la característica fundamental es la diversidad, porque si vamos, hoy la tremenda grieta que nos vive dividiendo todo el tiempo tiene que ver siempre con cuestiones políticas, y en ese espacio hay mujeres que militan en las antípodas, como te puedo decir, chicas que militan en la Campo, que es el movimiento agrario del Instituto Patria, lo que se define como kirchnerismo, y chicas que militan en el PRO, incluso son presidentas de algún PRO de sus pueblos. Y en ese espacio todas conviven, porque llevamos adelante banderas que tienen que ver con nosotras y con una agenda propia y no de nadie más. Entonces, eso es Mujeres Rurales Argentinas, y venimos trabajando desde la pandemia. También nos acercó, nos integró. Hoy somos más de 450 mujeres en territorio, que a su vez referencian a otros grupos que se arman a niveles local, y nos permitió conocernos sobre todo y poder plasmar la diversidad que significa el ámbito rural en la Argentina, que a veces damos por sentados que es todo un poco más homogéneo, y no lo es. Digo, la realidad de una familia en Jujuy, en San Juan, en San Luis, en Neuquén o en Ushuaia, porque tenemos gente en Ushuaia, son totalmente diversas, pero sí hay ejes que atraviesan, necesidades que atraviesan a todas por igual. Por ejemplo, la conectividad, que es el tema. En esa agenda de trabajo que venimos armando desde hace ya, va a ser 2 años, todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación para nosotros es fundamental, y no solamente la académica, porque muchas veces, dividimos acá la educación en varias áreas. Por un lado, la educación de lo que es escuela primaria rural, que a veces hay que articular algunas con otras organizaciones para solucionar necesidades específicas. Después, la articulación de lo que es la escuela secundaria, las escuelas agrarias o las de alternancia, las CEFAS, etcétera. Y también después, en esa categoría de escuela de secundaria, tenés un montón de mujeres que no terminaron la secundaria, y que también hay que articular cómo integramos a esas mujeres que viven en la ruralidad a poder concluir sus estudios. Y después están las profesionales, que tal vez necesitan alguna capacitación específica, que se puede acercar. Y después hay cosas muy simples que surgieron de relevamientos de datos, como una de las cosas que más nos han pedido es capacitación en manejo de celular. Algo que muchas veces quien es profesional o quien trabaja con la tecnología da por sentado, y de repente para una mujer que vive y que encima tiene limitaciones con la conectividad, no es tan simple aprender a manejar un celular de manera óptima, o aprender Excel para hacer una planilla de cálculo, o idioma, lo que sea. En ese camino nos encontramos por estas cosas de las redes con la Fundación del Banco La Pampa, que se dedica a armar capacitaciones específicas para organizaciones, y armaron un módulo específico para mujeres rurales con las necesidades que habíamos planteado, y si bien la Fundación hace articulación con la Universidad de La Pampa en lo que puede ser cosas que tengan que ver con lo profesional, los cursos tenían que ver, que se armaron de capacitación, que van con certificación oficial, que eso también es muy importante para cualquier mujer que habita en el territorio, tener una certificación oficial del curso que hace. Salieron cursos que dan elementos en la práctica, en el aquí y el ahora, ¿no? Muchas veces la necesidad es solucionar una situación concreta. Entonces, aprender a manejar bien redes sociales para vender un producto que hace un grupo de emprendedoras es fundamental, y es una solución del aquí y ahora, y tiene que ser un curso corto, que dure poco tiempo y que sea resolutivo. Bueno, eso logramos llevar después de varios meses de trabajo adelante con
la Fundación del Banco de la Pampa, con el agregado de que no necesitaban tener conectividad estable y constante para poder hacerlo, que también era otra limitante. No, este tipo de reuniones, que de hecho nos pasa en el grupo de mujeres, a veces tenemos reuniones de capacitaciones o una charla y muchas no pueden asistir en vivo, pero después en algún momento, cuando van al pueblo o a la casa de un familiar, o hay señal, porque a veces hay, se pueden conectar al canal de YouTube y volver a participar, a ser parte, aunque no haya estado en vivo. Entonces, una de las condiciones que trabajamos con la Fundación fue esto de lo asincrónico, de que los cursos se puedan hacer en el tiempo que cada una puede y tiene conectividad. Entonces, medio el desafío del espacio Mujeres Rurales está directamente ligado a la educación, en todas las áreas, digo, saliendo de la educación formal obligatoria, sino que hacer de la educación algo un poco más general y que sirva sobre todo a las familias. Y esto, las chicas cuando lo vean me van a retar porque no lo debería decir, pero ya que está, aprovechamos. Por ejemplo, hay hace poco estuvimos en una reunión donde hay un relevamiento de datos con respecto al índice de embarazo adolescente en el ámbito urbano y en el ámbito rural, y en el ámbito rural se duplican las cifras con respecto a la urbe. Entonces, nosotras ahí dijimos, hay que hacer algo con esto. Decimos, bueno, ¿cómo articulamos con las escuelas rurales de todo el país, primaria y secundaria, para poder bajar algún tipo de programa de educación sexual, pero no para los chicos, para los padres, para los adultos, que son quien tiene que acompañar a esos chicos en todo el proceso? Entonces, van surgiendo cosas todo el tiempo que tienen que ver con la necesidad inmediata y con la necesidad específica del territorio. Y después, bueno, claramente nuestro país es muy grande y tiene desigualdades muy profundas, entonces hay que también hacer todo un proceso de adaptación a la zona donde uno vive. Y en esto yo soy re autocrítica porque yo soy del centro del país. Y este es un país centrista, ¿no? Pareciera que todo lo que pasa en provincia de Buenos Aires es lo que pasa en el país. Y muchas veces somos el problema, porque está todo acá, todo se mira acá y se elaboran políticas públicas, programas, todo mirando lo que pasa en provincia de Buenos Aires. Después es inaplicable en otras partes del país. Y este espacio de Mujeres Rurales lo que nos dio es una posibilidad muy concreta de empezar a desmenuzar cómo aplicar cada cosa en el territorio con las particularidades, porque a veces hasta el vocabulario hay que adecuar. Digo, no se habla de la misma manera, ni con la misma rapidez, ni con el mismo léxico en una zona que en otra. Bueno, es todo un proceso continuo de aprendizaje, que la verdad estamos muy contentas, proyectando mucho más. De paso, invito a todas las mujeres presentes que quieran participar del espacio, las puertas están abiertas para todas. Creo que es un granito más de arena que podemos aportar en la mirada integral de la educación. Y bueno, y ahí también, como verán, FEDIAP también nos metemos un poquito acá para colaborar y estar a disposición y ver qué podemos hacer en conjunto. No, te lo dije el otro día y ahora está grabado, así que nos va a quedar que nosotros somos materia dispuesta. Mamá, dijiste 4 o 5 cosas. Nosotros tuvimos un par de contactos antes, Pato y Vicky dice que, bueno, la esperábamos hoy, no está, y yo la estaba buscando en Twitter y no está, pero me había asegurado que estaba. En algún momento tuvieron la osadía de invitarme a hablar sobre el sistema educativo rural y agropecuario de la Argentina en una reunión que agradezco mucho, porque, bueno, generalmente nos pasa eso, ¿no? Es un problema conseguir lugares donde darle visibilidad a la temática, pero bueno, dijiste 3 o 4 cosas, ya te lo dije el otro día que nosotros somos materia dispuesta, pero el tema de la conectividad, el tema de las dificultades de poder entender que haya empatía desde el poder central, dicho desde el Estado, no lo hablo del gobierno ni del gobierno de turno, de lo que fuera, sino desde el Estado frente a las distintas políticas, el tema de la adolescencia y del embarazo, que nosotros también teníamos un termómetro de eso, sin tener un dato, y es interesante que en algún momento, si es que podés, nos compartas de eso. Teníamos un termómetro de eso porque el otro día lo decíamos en una reunión que nos habían llamado por el tema de la ley de educación ambiental, y yo decía, mirá, está la ley del ESI, pero que la ley del ESI esté, que se cumpla como tenga que cumplirse, es distinto a que efectivamente se efectivice y se logren los cometidos que tiene que ser,
con la ley de educación ambiental también va a pasar eso, porque creo que es un camino que la promulgación de la ley es algo importante, pero son muchos actores que tienen que intervenir para que efectivamente se cumpla. Y otra cosa importante, creo que también lo habían hablado tanto Vale como Valeria, Clarita como Valeria, que es el tema del arraigo, y nosotros en FEDIAP lo ponemos mucho, y esto quiero que Vale me cuente su mirada en este tiempo de pandemia. Ponemos mucho esta situación de fortalecer el arraigo más allá de lo físico, de quedarse, porque quedarse hecho bolsa, tratemos de buscarle otro lugar. Porque en realidad a veces uno piensa que en realidad, bueno, le armaste la escuela o le diste un cursito y le solucionaste la vida. Que hay infinitas otras cuestiones que se necesitan para que esa persona se promueva y justamente para lo que se habla del desarrollo del medio rural se cumpla. ¿Vale? En este tiempo tan particular, no todos a lo mejor conocen, pero bueno, en el caso de la Escuela de Valeria, ellos tienen temporada de montaña, de ciclo lectivo, arrancan por estos días, están arrancando, si no me equivoco, y van hasta mayo, por cuestión del calendario escolar. ¿Qué es lo que vos como docente, primero como mujer, pero como docente, sufriste más en este tiempo frente a las problemáticas que vos veías de tus alumnos? Que ya muchos de por sí fuera de la pandemia la tienen, porque están en lugares, como decíamos, más desfavorecidos, o con algunas situaciones. ¿Qué es lo que más te dolió, te llegó, o de alguna manera te está punzando ahí y decir, algo tenemos que hacer para que esto cambie? Dos cosas. Estoy pensando un montón a raíz de la pandemia y después de otras, digamos, miradas de compañeros, ¿no? Me preocupan dos cosas fundamentalmente. Una relacionada al género, ya que tocaste, digamos, el tema de qué me preocupa como mujer en especial, y otra relacionada a la desigualdad. Lo que más me duele es que me di cuenta que la propuesta pedagógica o el sistema educativo en realidad acorta las brechas de desigualdad cuando tiene los chicos en forma presencial en las escuelas, ¿no? Nosotros somos una escuela, somos septiembre-mayo, el 30 de agosto empieza el ciclo lectivo y tenemos residencia estudiantil. Entonces los chicos cuando están en la escuela estudian, tienen que estudiar y tienen todo, o sea, trabajamos día a día para que tengan todo disponible para que ese objetivo se cumpla, que es formarlos, estudiar. La pandemia hizo que se develara la desigualdad que siempre existió, pero que tenerlos en forma presencial en la escuela la hacía menos visible. Entonces, las propuestas pedagógicas que pudimos dar este tiempo fueron por algunos accesibles y fueron tomadas, y después quedó un porcentaje de chicos que no puede acceder a la propuesta de la escuela, ¿no? Eso me preocupa un montón, es motivo de preocupación permanente. ¿Cómo hacemos para atender a esa población que aparte es la población meta, es la que más nos preocupa, es la que queremos atender? ¿Cómo no acrecentarles, digamos, la desigualdad, ¿no? Por hacerle una propuesta, esto como decía Patricia, no hay conectividad, y realmente no hay conectividad, o si tiene conectividad, tiene una vez por semana, 1 hora arriba de un cerro, y nosotros le proponemos cosas que implican necesariamente tener conectividad. Entonces, eso me preocupa un montón. Y lo otro está relacionado más a un problema sociocultural que tampoco podemos abordar desde la escuela, que es tanto varones como mujeres, pero en las chicas por ahí se ve más. Hay una cultura familiar de que cuando el chico está en la casa tiene que trabajar o ocuparse de las tareas de la casa, las tareas productivas o las tareas familiares, ¿no? Y el tiempo para estudiar es el tiempo que está en la escuela, no el tiempo que está en la casa. Cuando está en la casa tiene que trabajar, ayudar con las tareas del campo,
ayudar a cuidar a los hermanos, cocinar o lo que sea. Y lo vimos tanto en chicos de condiciones rurales como también en los urbanos. Hay chicos que viven en Junín de los Andes, que es el pueblo más cercano a la escuela, y también tienen esto, ¿no? Les ha costado conseguir esa hora y media por día para sentarse a estudiar. Porque familiarmente o culturalmente en la casa no se estudia en la escuela. Eso también es algo que me ha preocupado este último tiempo. Nosotros implementamos a raíz de la pandemia un programa como de orientadores. No le queremos poner tutores porque tutores tiene como otra implicancia legal. Serían como orientadores, son preceptores y asistentes de residencia de la escuela que se contactan semanalmente con los chicos para ver qué inconvenientes tienen, qué necesidades, cómo pueden ayudar. Y entonces ahí tenemos registro de lo que está pasando. Por eso digo que esta brecha de desigualdad en la conectividad que comparto con Patricia, que es el tema, el tema. La brecha que genera las propuestas pedagógicas bimodales o de la virtualidad y la cuestión de género en cuanto a las actividades que los chicos tienen que hacer en la casa, que no les impide, o que les están impidiendo, digamos, concentrarse en las tareas escolares, son dos cosas que me preocupan un montón. A raíz de la pandemia y como para dar herramientas y poder ayudar en eso, ¿no? No nos quedamos tranquilos con que, bueno, el 80% puede tomar esta propuesta, entonces nos sigue preocupando y ocupando un montón ese 10 o 20% que está en problemas. Clara, yo no sé si ustedes lo tienen tabulado en la escuela, allá en el Cimarrón, pero de la misma manera que en las ciudades hay mitos urbanos, en el tema de la educación también aparecen algunas cuestiones. Entonces dice, bueno, no, pero va a estudiar a la universidad. Y nosotros tenemos datos, suerte que tenemos algunos de laburar con Cristina Plenkovich, o bueno, muchos la conocen, lo que fuera. Sabemos que en realidad los porcentajes de los alumnos egresados de las escuelas agrarias que ingresan a la universidad, no digo que recorren o terminan, sino que ingresan a la universidad, son realmente pocos que vengan de las escuelas agrarias. Estoy como la maestra de cuarto grado, mis alumnos, mi escuela. Los alumnos egresados de tu escuela en los últimos años, tienen la posibilidad de insertarse en el trabajo, son muchos hijos de productores, eligen alguna carrera relacionada con el campo. ¿Dónde se van ubicando esas cantidades de pibes y pibas que están saliendo del Cimarrón? Bien, en principio los egresados hemos hecho una revisión últimamente y de 15 o 20 egresados, no son muchos en nuestro colegio, son 3 los que continúan las carreras relacionadas con el ámbito agropecuario. De esos 3, uno o 2 vuelven y se insertan en el medio. El resto continúan otras carreras que no tienen relación con el ámbito agropecuario. Y otra cosa también que quiero agregar con esto, que comparto con Valeria un montón, las preocupaciones de ellos. Y sí creo que somos nosotros también los que por ahí tenemos que buscar la manera o las herramientas para darles una igualdad de oportunidades, porque en lo que voy de la carrera docente soy una convencida de que si no la buscamos nosotros los docentes, es difícil que por ahí el Estado nos dé esas herramientas o les dé a los estudiantes esas herramientas. Y lo mismo pasa con los espacios de ESI, de educación ambiental. Se trabaja de manera transversal, la escuela busca herramientas, busca espacios, busca trabajarlo de manera transversal, pero creo que no alcanza. Creo que necesitan su propio espacio para que tengan un trabajo serio y continuo. Y también creo yo que, como hemos hablado un montón de veces, necesitamos políticas referidas a lo productivo, a lo agropecuario, pero políticas estables, no que sea siempre
siento yo que es como ir en contra de la gente que produce o del sector productivo, no diferenciando que hay pequeños capitales, que hay medianos capitales y hay enormes capitales que por ahí ponen a todos en la misma bolsa y no se piensa en el pequeño productor, en el mediano, y que eso es una de las cuestiones que no permiten que la gente continúe. Y como vos decías re bien, Juan Carlos, la gente tampoco va a quedar a pasar de las peores necesidades o quedarse en la miseria por estar en la zona rural. Siempre soy una convencida de que en la zona rural tiene como algo más de recursos para buscar una mejor condición de vida que ir a formar parte en algunas villas de las grandes ciudades. Sí, yo, dos cosas ahí de lo que decías. Lo primero, la semana pasada firmamos en FEDIAP, bueno, lo firmaba yo porque lamentablemente Carlos, el presidente de FEDIAP, estaba su mujer pasando por un momento bastante complicado, muy grave de salud, entonces bueno, igual no tengo una cuestión formal, tengo poder de firma, pero hablaba con alguien de esta cuestión de la ley de educación ambiental y me decía, bueno, pero ahora vamos a poder colocar en una cuestión transversal, y yo decía, mira, cuando te digan eso, desconfía, porque en realidad es lo último que le queda a la escuela, decir, bueno, a ver, no sé, Juan, que ahí lo veo a Juan Negri y lo pongo a Juan en Balcarce, Juan, el miércoles tenés libre, bueno, listo, ocupate, da un par de horitas porque así lo transversalizamos. En realidad, si no se lo coloca como un espacio duro, si querés decirlo, si no se lo plantea, es muy difícil que cambie, primero el modelo mental. Yo siempre hago el mismo chiste tonto, y disculpen, yo, no se cambia el modelo mental de las escuelas y es complejo. El chiste tonto que siempre hago es, ninguna de ustedes de las que están ahí, pero siempre digo que hay alguna escuela donde tengo que esperar que el director se jubile para poder cambiar algún modelo mental de la escuela para poder plantearlo. Eso es lo primero que creo, porque creo que hay que desde el sistema educativo, y a veces también embromamos nosotros de las escuelas, decimos, bueno, el supervisor viene 2 veces por año y te avisa encima cuando viene, entonces hay cosas que la podés cambiar per se a la fuerza, aunque no debería ser de otra manera. Y lo segundo, esta cuestión de que lo planteabas de lo segmentado de lo productivo, pero que también tiene que ver con el tema educativo, ¿no? Se lo aborda todo de la misma manera, y voy a aprovechar que Pato integra el equipo del equipo de la parte de agro del PJ, para preguntarle, independientemente de ella, cómo ella cree que el sistema político en general, no solamente en este caso el justicialismo, ve, si es que la ve, perdón por la trampa de la pregunta, a la educación rural, y cómo la ve. Vos sabés que uno de los objetivos que tengo a nivel personal junto con un grupo de compañeros que están re locos como yo, es que todos los partidos políticos tengan una mesa agro donde poder hablar de estos temas. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos para plantear temas que tengan que ver con la ruralidad, en este caso con la educación, es la falta de conocimiento de nuestro sector político en todos los espacios. Digo, no hay dirigentes, hay muy pocos dirigentes políticos del agro que quieren hablar de otros temas que no sean retenciones, ¿no? Porque parece que si sos dirigente político del agro, el único tema es, hablemos de la retención, el cierre de exportaciones de carne y todos temas macroeconómicos, como si el agro no transitara por un montón de otras cuestiones que son hiperimportantes, como por ejemplo la educación, y que no está en ninguna mesa. Cuesta mucho, al no haber dirigentes que tengan conocimiento del territorio en estas cuestiones, cuesta mucho instalar los temas en las mesas políticas. Y después, una vez que logras instalarlos, porque habíamos 2, 3, 4 que empujábamos, una vez que están instalados, cuesta mucho explicarlo, porque no entienden de qué se trata. Yo pongo un ejemplo que sale de la educación, pero que es muy claro para explicar qué difícil se hace explicarle a las mesas de decisión lo que transita la ruralidad. Hace poco, en una mesa que tenía que ver con violencia de género, tuvimos que explicar a un ministerio de seguridad
Acaban de entrar justo, entonces después salían todos los ruidos atrás. Está retando, está retando. Ahí está. Ah, sí, sí, obvio. Hace poco en una mesa que se trataba sobre inseguridad y sobre género, teníamos que explicarle a las autoridades del ministerio competente que una mujer en la ruralidad no tenía acceso a un botón antipánico y no tenía acceso a ir caminando a la comisaría de la mujer a hacer la denuncia, y que en muchos casos estaba a kilómetros de una ciudad, y que en la mayoría de los casos necesitaba que su agresor la lleve en el auto o la camioneta hasta el pueblo a hacer la denuncia. Entonces, cuando vos tenés que explicar a la dirigencia cosas tan básicas como las distancias, la no tener la conectividad, digo, eso es común a todos los temas, no es común al tema de educación. Lo pongo porque me parece violento el ejemplo de seguridad. Si yo voy a un ministerio de seguridad a pedir una respuesta por cuestiones de violencia de género en el ámbito rural, que alguien me conteste, che, ¿y el botón antipánico? ¿Y por qué no va a hacer la denuncia? Entonces no conoce la ruralidad. Y pasa en la educación también. Es muy difícil instalar estas agendas en el ámbito político, de la política partidaria, y es muy necesaria. Yo soy una fanática de la política partidaria. A mí no me importa en el partido que milites, yo quiero que milites, porque la única manera de cambiar la realidad es poder incidir en quienes deciden, ¿no? Después la política pública que nos marca el día a día de nuestra vida. Y necesitamos, ahí sí, participación de todos los actores de la ruralidad en los distintos espacios políticos, en el que más les guste, como le digo yo, o en el que menos les disguste, como lo quieran poner, en el que más les guste o en el que menos les disguste, pero necesitamos esa participación política con actores que conozcan el territorio, en cada una de las mesas, sea en este caso en la educación. Bueno, Juan Carlos, vos estuviste en algunas, en un panel que hicimos y hemos debatido sobre el tema. Cuesta mucho, y cuesta mucho después llevar la propuesta, elevarla a un ministerio y implicarle a un ministro que no conoce, no el interior, sino a 50 kilómetros de tierra fuera de la General Paz, explicar cómo funciona y las características. Entonces, esto que hablaba al principio, se terminan diseñando políticas públicas desde la óptica del escritorio. Yo siempre digo, sobra escritorio y falta territorio, y la única manera de integrar el territorio en esos escritorios es que los actores que estamos en el territorio nos comprometamos en la participación, que yo les digo, no es grata, porque no es grato participar en política, no importa el espacio, la política es muy ingrata, porque te putean tus vecinos, tus parientes, tus hijos, después te putean tus compañeros, te putean todo el mundo, estás al cachetazo de todo el mundo, entonces uno tiene que hacer todo un ejercicio de tener objetivos de corto, mediano y largo plazo para poder resistir los embates de lo que significa la participación política, que suele ser muy dura, y sobre todo, y esto no desde el papel de la víctima, pero sobre todo para las mujeres, donde se está poniendo en tela de juicio todo el tiempo por qué o cómo estás en tal o cual lugar. Es complicado, pero es la única manera, Juan Carlos, creo que la única manera es lograr participación política, y sobre todo de nuestros jóvenes. Tenemos una crisis institucional enorme en Argentina, que si lo miramos desde un punto de vista un poco más global, la crisis es global y en la región ni hablar, o sea, y Argentina no escapa a todo eso. Nuestras instituciones están devaluadas, no tenemos credibilidad, pero no solamente en la estructura del gobierno en sí mismo, sino de ahí para abajo nadie cree en nada, y los chicos no creen en nada. Entonces le pedimos a los pibes que se comprometan, que quieran estudiar, que tengan metas, cuando les ofrecemos la inestabilidad absoluta de valores, de posibilidades. Y eso es responsabilidad de nosotros, los adultos. Y tal vez no lo podamos, yo no soy optimista, no en el corto plazo, creo que en el corto plazo estamos realmente complicados. En cómo generar las herramientas para todos estos chicos, pero creo que tiene que ser una meta de largo plazo, poder trabajar, pero en serio, que trabajar no sea una reunión. Nos reunimos con el ministro fulano de la provincia tal, nos sacamos la foto, todo muy lindo, el ministro puso cara de que estaba recopado con todo lo que dijimos y se acabó. No, trabajar requiere involucrar además a toda la comunidad rural, porque los proyectos salen adelante cuando hay una comunidad que empuja atrás.
Si la comunidad no empuja, el proyecto queda en un cajón. Entonces, y el rol de los docentes acá también es fundamental. En lo rural, muchos de ustedes son docentes, y todos sabemos que la relación con la familia es una relación distinta a la urbana, es una relación de una intimidad, sí, por decirlo de algún modo, que no se da en lo urbano. Uno conoce la familia, conoce cómo vive, conoce un montón de situaciones, acompaña, ni hablar cuando hay proyectos productivos en el medio, donde uno entra en esas casas y evalúa un montón de cosas. Entonces, ahí tiene que haber también un cambio de paradigma en los docentes, en toda la institución que hace la educación, para poder hacer que la familia empuje y tenga conciencia de que es importante el acompañamiento, porque si no, quedamos solos, y quedamos solos en FEDIAP, y quedamos solos los que hacemos política, y quedan solos los docentes, y quedan solos los pibes. Entonces, creo que hay un enorme desafío por delante. La pandemia aceleró los procesos de una manera monstruosa, todos estos procesos de la virtualidad, todos estos procesos que se vienen dando o se venían dando de un modo lento, con respecto al sistema educativo como sistema en sí mismo, con todas las fallas que tiene. La pandemia lo aceleró, lo violenta de una manera que nos supera a todos, y tenemos el desafío de cómo transitamos, porque ahora tenemos una transición en medio hasta llegar a esa meta que, como decía Valeria, tenemos que tener conectividad en todo el país, no puede quedar una escuela sin conectividad, pero no la escuela, no puede quedar ningún pibe en la casa sin conectividad, porque es la puerta al mundo, y hoy si no estás integrado en la puerta al mundo, te caes del mapa, y si te caes del sistema, y si te caes del sistema no tenés oportunidades, y si no tenés oportunidades es el círculo vicioso. Entonces, creo que tenemos un desafío de repensar en el ámbito rural, de repensar la educación y cómo vamos a hacer la transición del medio hasta esa meta donde la tecnología cumple un rol fundamental, y se viene, y se vino, y ya está, y no sabemos qué hacer. Digo, yo de lo personal no sé qué hacer, porque no estábamos preparados para esto. Éramos como que eran todas charlas de un futuro, que cosas que se van dando de a poco, pasos. Ayer casualmente hablábamos con gente de una universidad y nos decían lo mismo, ahora vuelven de a poco las clases presenciales, las mesas de examen, pero hay un bache de una transición que estamos todos muy desorientados, y me parece que es vital trabajar juntos y hacer una usina de ideas. Sí, hay dos o tres cosas que son fundamentales. Voy a usar un término, a mí me encanta el término, viene de la mercadotecnia, no en un ámbito quizás de la formación o la educación como esta, que es el tema que se está usando mucho en el tema educativo, es la prospectiva. Es decir, es poder empezar a imaginar escenarios futuros y empezar a generar distintas estrategias o distintos planteos para ver cómo, cuando ese escenario, que en algunas cuestiones ya llegó, como vos lo decías, nosotros lo enfrentamos. Hay algunos ejemplos que se plantean hay algunos ejemplos que dan cierta esperanza. Yo lo comentaba, creo que en esa reunión a la que nos invitaron, a Cristina, a mí, a Gerardo, al Gato, en el Brasil de Lula, no lo traigo desde el punto de vista ideológico, lo traigo desde el punto de vista del ejemplo. Lula tenía 2 ministerios de agricultura. Tenía el MDA, el Ministerio de Desarrollo Agrario, que atendía a los pequeños, a los medianos minifundistas, a los sin tierra, que eran muchos, y que tenía que tratar de promocionarlos, y tenía su Ministerio de Agroindustria, porque Brasil como Argentina es una potencia, y no podía darse el lujo de darle la espalda a eso. Y se generaban políticas que a veces eran totalmente bipolares entre ellas, pero se generaban políticas que trataban de salvaguardar esas dos cuestiones. Y dentro de esas políticas estaba lo educativo. Termino con esto, creo que se los conté también. Un día, estando por el laburo mío, la Asociación Internacional de las Escuelas de Alternancia en Brasilia, nos llevan a la Cámara Legislativa y dice, ahora vamos a hablar con el grupo parlamentario educativo agropecuario de la alternancia. Digo, qué raro, un nombre de Amara recontra largo, digo, ¿cómo será la tarjeta del flaco que tenga? Y resulta que
nosotros pensábamos que era una cámara oculta de Tinelli, cuando en el Parlamento de Brasil se discuten los temas agropecuarios y los temas de educación y la educación do campo, como lo dicen los brasileños, toda la gente que está en los distintos partidos salen de sus comisiones o de sus grupos legislativos a trabajar por una temática. Imagínense si eso podría ocurrir en Argentina, ¿no? Donde cada uno tiene sus diferencias políticas graves, pero en el momento de discutir lo que es la educación do campo, como dicen el tema agropecuario, hay un grupo parlamentario que además defienden con uñas y dientes el tema, porque me lo dijo uno de ellos. Es decir, nosotros queremos desarrollar el medio, pero también lo que no queremos es generar bolsones de pobreza en las ciudades, como no ha pasado en los últimos 80 años. Es decir, efectivamente tiene que ver también con una cuestión demográfica, económica, además del tema de desarrollo, una cuestión más estructural. Bueno, tengo, como siempre, son mujeres, tengo muchas rosas felicitándolas aquí por la convicción y la militancia. Mario de General Belgrano en Twitter pregunta si existe el feminismo rural. Yo le voy a decir a Patricia que responda primero, si quiere responder la pregunta de Mario de General Belgrano. Por supuesto, Mario, mirá si no te vamos a responder esa pregunta. Yo creo que lo dice con buena onda, conociéndolo no lo está diciendo mal, ¿eh? No, pero por supuesto que vamos a responder. Nosotras consideramos que el feminismo rural es un espacio que está en construcción. O sea, ¿existe el feminismo rural? Sí, pero también debemos decir que es algo que está en construcción, porque el feminismo es un movimiento político que como movimiento político mundial tiene diferentes aristas y dentro de esas aristas hay muchos feminismos. Y el rural nunca discutió. Entonces nosotros el primer paso que asumimos como responsabilidad de representación de las mujeres en el ámbito rural es discutir el tema, porque es algo de lo que no se habla. ¿Y qué es el feminismo? Primero, porque viste que hay como una cosa en el interior sobre todo, digo, en el interior hablo fuera de Capital Federal, Rosario y Córdoba, digo, en las ciudades, yo digo del interior y por ahí las que son de más lejos dicen, no, pero yo vivo a 200 kilómetros de Capital Federal, pero soy el interior, o sea, cómo funciona la cabeza es distinto. En el interior está esta cosa de que para ser feminista vos tenés que estar dispuesta a salir en tetas, pintada, a revolver el corpiño en el obelisco. Eso es ser feminista. Y en la ruralidad eso es muy marcado cuando uno lleva estos debates a la mesa de discusión. Entonces, hay un feminismo rural que se tiene que construir y que es entre todas y que tiene que ver con cómo las banderas de la defensa de los derechos de las mujeres en todos sus ámbitos adoptan la forma de lo rural. Pero sí existe y está en construcción, y te invitamos a nuestros paneles de debate que se arman una vez por mes y se transmiten por el canal de YouTube, donde hay mujeres de todo el país, de los sectores, de a grupos de 4 discutiendo sobre el feminismo rural. Buenísimo, te agradece Mario, te agradece que diga que es un buen tipo, eso vale que sí, seguro es un buen tipo. Clarita, en la escuela ha aumentado la matrícula de chicas. ¿Qué te cuentan las chicas por qué vienen a estudiar a la escuela? Bien, sí, nosotros tenemos, creo que más chicas que varones en la escuela, y no sé si es una cuestión histórica pero siempre se vino dando, quizás en un principio porque había internado para las chicas, aunque había internado fuera de la escuela para los varones, pero no eran tanto. Sí tenemos muchas chicas. Y coincido con lo que dice Patricia por ahí, que para muchos el feminismo es esa expresión como ella bien describió, y por ahí no sé si gusta tanto o es un poco chocante en la zona rural. Y yo creo que el feminismo en la ruralidad existe y se está marcando a medida que cada una va transitando y ocupando lugares que quizás antes no sé si es la palabra ocupar, estar en lugares que antes no estaban. Ok. Vale, yo
No es que tenga una teoría, a mí me parece que hay muchas cosas que en nuestras escuelas se superan en el tema, por ejemplo, existe el tema de la violencia de género, existen muchas problemáticas con el tema del bullying, pero creo que hay muchas cosas que se superan en las escuelas, en la mayoría de las escuelas agropecuarias, al tener la cotidianidad del día a día, sea por el compartir el internado, por el doble turno. ¿Vos ves eso, que hay un respeto, que hay una forma de vinculación distinta entre los pibes y las pibas que quizás todavía cueste un poco más? No sé si tanto, porque los pibes creo que lo tienen mucho más naturalizado que nosotros, sobre todo que yo, que soy bastante más grande de la mayoría de los que están acá, pero ¿vos creés que los chicos en las escuelas nuestras, por esta cotidianidad, lo tienen más naturalizado? Yo creo que se trabaja mucho también en las escuelas, los docentes, sobre estos temas. Justamente hace un ciclo lectivo nomás estamos probando una alternativa de residencia mixta, porque, bueno, la pandemia lo puso así, lo generó, pero era una idea que Sergio y el coordinador de la residencia tenían hacía tiempo. Y creo que los adultos de la escuela en general ya se habla más y se trabaja más sobre el tema de igualdad de género, de respeto de unos con otros, ¿eh? No es solamente que los chicos tengan que respetar a las chicas y que la violencia de género sea siempre desde los hombres a las mujeres, sino que se habla de igualdad de género para los dos géneros. Y la residencia mixta genera también que se debatan otros temas interesantes, ¿no? Antes estaba más circunscrito lo que yo veo, ¿no? A trabajar en biología o en cívica a través de los derechos, algunos temas o algunos contenidos de ESI, y ahora es más transversal. Eso es realmente un avance para mí muy importante. Sí, yo creo que todos los docentes hacen hincapié en eso. Buenísimo. Bueno, nosotros siempre prometemos que dura esto, 1 hora y cuarto nomás, pero si hay alguno, ahí está Juan en Balcarce, de los que veo acá, tengo también en Twitter, está, bueno, Vero, que le agradecemos mucho en ella, como siempre, la gente de Díaz Vélez, que siempre nos da una mano grande, a Isidora, que está en Monte Güey, estoy viéndola desde acá, a Alicia, que le mandamos un beso grande, que está en Monte Quemado, a Pato, que ahora la encuentro recién, que está en Beruti, a la gente del Colegio Mariano Moreno, que está ahí cerquita de Pergamino, a Pablo, a Sergio, bueno, a Silvina, a Santos, que está en Teodolina. Si hay alguno de los que están ahí, como Mario, a ver si ahora voy a buscar si tengo otra pregunta, si quiere preguntar o aportar algo, somos todas orejas y las señoras también. Dale, Pablito. Buenas tardes, un gusto y una alegría escucharlas y las reflexiones que han tenido. Simplemente pedirles un comentario cortito a cada una de algunas cuestiones que fui anotando que salieron. Se habló de territorio, medio rural, desarrollo rural, cuando van al pueblo, interacción, y Juan Carlos agregó construir comunidad, ¿sí? ¿Cómo perciben ustedes desde la escuela agraria, sin caer también en esta lógica que muchas veces los organismos, sean estatales o ONG o distintos actores del medio, tratan de imponer en los territorios esa ruralidad, la identidad y la apropiación de esa identidad rural? Gracias. Bueno, señora vicepresidenta, arranque usted, porque es la que le toca, si no, ¿qué va a hacer? Bien. Clarita, ahí está. Sí. La pregunta es, si me podría repetir, ¿cómo cree que se construye esa ruralidad? Sí, ¿cómo perciben ustedes? Porque se habló de ruralidad, de territorio, medio rural, desarrollo rural, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo perciben ustedes la apropiación de la identidad rural, ¿sí?,
y el accionar de la escuela, pero no como imponiendo la necesidad de el arraigo y otras cuestiones, sino como perciben ustedes o se imaginan por dónde debería ir y si es necesario la construcción de esa identidad rural. Sí, yo creo que es necesaria la construcción de la identidad rural, porque me parece, o lo percibo como que está un poco desvirtuada. Y sobre todo, ¿por qué? Porque veo que, como decía hoy, hay demasiado falta demasiado políticas que ayuden a la construcción de esa ruralidad. Nosotros creo que se trabaja desde las escuelas agropecuarias en la construcción de una identidad rural. No sé si lo logramos o qué es lo que nos está faltando para continuar en esa construcción. También creo que mucho viene desde las vivencias cotidianas en sus hogares, que de ahí va a nacer de manera más profunda la identidad o lo que el futuro agropecuario o viviente de la ruralidad va a desear para construir su identidad rural. No sé si responde. No era una respuesta, simplemente una mirada desde ustedes a estas cuestiones que se habían planteado. Sí, bien. ¿Pato? Yo agregaría, cortito, a lo que estaba diciendo Clarita, que en realidad me parece que como contribuye la escuela agropecuaria a conseguir ese arraigo es en hacer significativo, digamos, para los chicos el vivir y el habitar y el transitar el medio rural, ¿no? Si no, no se genera arraigo, es como de la boca para afuera, decir, bueno, tenemos la esperanza de que vaya, se capacite y vuelva a la casa, y en realidad el verdadero arraigo sería volver significativo para ellos transitar el medio rural y vivir en el medio rural. Exactamente, y yo creo que se trabaja desde muchos años, lo trabajan incluso los mismos familiares, y es muy dificultoso competir con los beneficios establecidos en las ciudades. El chico que se va a estudiar, como ya dijimos hoy, se encuentra con otras realidades, con recursos más accesibles, y le cuesta muchísimo volver a la ruralidad. Sí, Patricia, si es que tenés ganas. Mi percepción con respecto a esa construcción cultural es que está en crisis absoluta y que tiene que ver con la sobrecomunicación y o sea, estamos transitando un exceso que a veces la comunicación está genial y los excesos nos caen en comunicarnos y terminar leyendo cualquier cosa y no lo que realmente nos interesa. Hay un bombardeo constante y dentro de la construcción de esa cultura rural también está ese bombardeo constante. Entonces yo creo que es un sistema que está en crisis y que tiene que reformularse a sí mismo nuevamente. Hace poco en una capacitación hablábamos de este tema, casualmente por algo que surgió de modo casual, que eran salutaciones por el Día de la Mujer en marzo. Entonces, un montón de empresas agropecuarias, instituciones agropecuarias, ponían un flyer, que yo se los compartiría el flyer para que vean el PowerPoint que hicimos, porque es maravilloso, un flyer con una foto de una mujer que decía Feliz Día de la Mujer, era por el Día de la Mujer, pero aludían a su público que eran mujeres rurales. Todas esas mujeres que aparecían en esa foto, muchas eran fotos no fotos reales, o sea, sí fotos reales eran, pero fotos exportadas de bancos de fotos ajenos a la Argentina, muchas americanas, y el prototipo eran que esas mujeres eran todas rubias, en el 90%, eran todas flacas, todas usaban camisas a cuadro, todas tenían una laptop en la mano, y todas tenían atrás una Case o una New Holland nueva, gigante, espectacular, con un campo de trigo inmenso. Y esa era la comunicación que se hacía sobre el Día de la Mujer.
dentro de los que manejan comunicación rural. Entonces, digo, eso hace a una crisis cultural muy grande. Cuando nuestros chicos o nuestras chicas se tienen que identificar, cuesta mucho identificarse y recuperar ciertos valores de la ruralidad que por ahí son los que tuvimos nosotros cuando éramos chicos. Y ahí hay todo un trabajo también que tiene que ver con resignificar todas las cuestiones que nos hacen como rurales, que tienen que ver con nuestras tradiciones, como desde tomar mate hasta usar alpargatas, hasta incluso los pibes usando bombachas y alpargatas cuando vienen a estudiar a la ciudad y los ves en el subte, a incorporar un montón de nuevas figuras que tienen que ver con las transformaciones que sufre la ruralidad, que no son ajenas al resto de la sociedad, que van produciendo cambios culturales. De alguna manera yo percibo que estamos estancados en creer que el modelo cultural del agro es uno que tiene que ver con el almanaque de Molina Campos, y por otro lado un bombardeo mediático que te quiere instalar que el campo es esa foto en un campo de la zona núcleo hiperproductivo con una máquina impresionante y con una mujer impecable que es más una modelo que una mujer rural. Digo, lo explico desde la mujer rural porque veníamos trabajando el tema, entonces me parece que da tanto a los jóvenes como a los hombres, como a cualquier otro, pero creo que ahí hay una cuestión cultural que tenemos que darle una resignificación entre lo que somos, nuestras tradiciones y lo nuevo. De acuerdo a lo que vos decías. Mi percepción es que también está en crisis esa construcción. Mira, Carlos está en Isla del Río Diamante, en San Rafael, concuerda con vos porque dice, mi paisaje y mi medio rural, para lo que nosotros lo vemos bueno, lo que supone, y que cotidianamente lo vivimos, es totalmente distinto al de Maipú, que está cerquita. Y es muy cierto esta cuestión. Yo creo que además se acentuó más después del 2008, donde incluso algunos mensajes era que el campo, entre comillas, era un gringo nadando en soja en una 4x4, y yo siempre los mando a que vean lo que es Sarmiento en Chubut, Pampa, el infierno en Chaco, para ver si efectivamente eso es el campo. Gerardo hace esta pregunta, y si no la entienden, está Gerardo acá, que sería bueno que le expliquen a mí. Me llama mucho la atención porque quisiera ver a ver qué es lo que contestan, a ver si es lo que Gerardo planteó, porque Gerardo dice, si no consideran que hay que urbanizar la ruralidad para fortalecer la identidad. Patricia hizo que no con la cabeza, así que bueno, a ver. No, definitivamente no. No se puede, no sería ese el camino, ¿no? Sí, Gerardo, Yo creo que en muchos casos está urbanizada la ruralidad. Ajá. Porque muchas personas que son propietarios de espacios o de campos no viven en el ámbito rural. Y creo yo que de esa manera no se va a fortalecer la ruralidad. No sé si va por ahí, sí, yo concuerdo, no sé si va por ahí, Gerardo, la pregunta, a ver. Sí, hola. Sí, la pregunta va por lo que estamos planteando. Lo que ocurre es que nosotros estamos también suponiendo, nosotros digo porque yo parte de mi vida también de chico me crié en el campo, después estudié, me fui a la ciudad, viajé, bla, bla. Pero creemos o suponemos que hay una urbanidad que conoce o que tiene idea, al menos de las cosas más elementales, que es lo que se está planteando acá, en alguna medida. ¿Por qué se muestran esas imágenes? Se muestran esas imágenes que a nosotros nos causan gracia porque somos del campo en alguna forma, de un lado, de otro, más o menos, nos causan gracia, pero es que es así como nos perciben. Y en parte nos perciben así porque nosotros, en parte por amor a la tierra y a la educación agraria y a todas estas cosas, bueno, también estamos aferrados a esto y no acercamos nuestro campo para que la gente lo entienda y los sectores urbanos, en la medida que nos entiendan políticamente, como se dijo acá, hablando de políticas públicas, por supuesto, no partidarias, políticamente nos entiendan y nos ayuden a darnos presencia.
Yo termino, no quiero abundar en esto, pero hace muchos años, una escuela de Capital Federal, Corrientes y Medrano, por ahí plena capital, nos piden de hacer una visita a la escuela agraria. Y las maestras que vinieron con los chicos de escuela secundaria, profesoras, nos preguntaban si podían tocar la vaca y que nunca habían visto cómo salía la leche de la vaca. Yo sé que puede parecer exagerado, pero realmente nosotros habíamos preparado algunos trabajos ahí con los animales y bueno, el espanto por ahí de marcar un animal o de hacer es decir, hay un desconocimiento tan brutal, que tenemos que también pensarlo, además de pensar en nuestros chicos y en lo que yo escuché recién acá, valiosísimo, lo que es la vida rural, las dificultades, y las he vivido de alguna manera, pero también pensemos en la barbarie que es el desconocimiento brutal, y nosotros también tenemos que ganar presencia y hacernos conocer de alguna manera. Ya sé que hay tareas, infinidad de tareas en la escuela, lo recuerdo bien, y no tenemos tiempo de andar por ahí haciendo un marketing de nuestra escuela, ni cosa por el estilo, ni lo debemos hacer. Pero pensemos en esto de que hay un mundo que no es que por la foto, ni por la foto nos conoce, porque nos han hecho creer que la Argentina es el trigo y las vacas y toda esta historia, que no lo es. Entonces, a la urbe, nosotros de alguna manera, tampoco tengo la solución, tengo algunas ideas sueltas, en todo caso, tenemos que ver cómo seducir, hacer conocer, hacernos entender, en la medida que podemos, en otros sectores, para que nos apoyen y nos defiendan y nos escuchen un poco más. Yo he militado, como Patricia está ahora militando muchos años, y también siento esa impotencia de que los viajes a La Plata, a Buenos Aires, y las reuniones con ministros, y te miran, pero no es por maldad, es que no lo entienden. Entonces, hagamos un cachito de autocrítica nosotros, a ver cómo, y lo último, el otro día participé en un Zoom con la provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua. La Autoridad del Agua no sabía en ese momento, y estaba ahí el secretario provincial, que tienen autoridad de policía para ver cómo se hacen, por ejemplo, las perforaciones en el campo para riego. Y es nuestra provincia. Y nuestros chicos salen de la escuela rural, y veo a veces que nosotros le enseñamos gestión, y lo saben muy bien en general. Ahora, yo creo que una mínima dosis también ahí de macroeconomía, de lo que es cómo estamos posicionados en el campo, para trasladarlo hacia afuera del campo y que nos entiendan. Por ahí quiero resumir demasiado y no sé si soy claro, pero no quiero abundar en esto. Juan Carlos, gracias por darme la palabra, y para mí es un gusto estar escuchando esta conversación. No, para nada, mil gracias. Verónica te pregunta, Patricia, ¿cuán involucradas están en esta red de mujeres rurales? Calculo que estoy preguntando, Vero, ¿qué cantidad más o menos hay de gente involucrada? O, a ver, si no, lo preguntás. No, me refería a jóvenes. Bien jóvenes. Perdón, bueno, está 20 años. ¿Cuántas jóvenes? La mayoría son jóvenes. Vamos a determinar qué es ser joven, primero. Digo, la mayoría son menores de 30 años. La participación más fuerte está dada ahí. Okay. Y quería aprovechar, ya que tengo el micrófono abierto, esto que decía Gerardo, me parece importante hacer una aclaración. Toda esta comunicación de la que yo hablaba recién del agro, que es la que le llega a las grandes ciudades, que el agro es eso, ¿no? Esa máquina grande y ese campo de trigo. Es una comunicación que sale del mismo sector, porque son todas empresas e instituciones nuestras. Y yo no creo, hay intencionalidad en esa construcción. Mira, visto que vieron todos que están las famosas, las cadenas, la cadena láctea, la cadena de la carne, muchas veces el enemigo, entre comillas, está dentro de la misma cadena, porque hay intereses contrapuestos de la misma cadena. Entonces, hay una discusión que el sector debe dar, acá me pongo medio en política gremial, ¿no? Hay una discusión que el sector tiene que dar a cara limpia y dejándose de hipocresías.
Yo soy famosa porque se enojan todos los que hacen gremialismo conmigo porque hablo todo el tiempo de la hipocresía. Porque cuando uno transita muchos años en esto y ve cómo se abrazan en la foto y después afuera todos te sacan el cuero, te da mucha bronca. O como uno negocia una cosa sacándose la foto y después va y negocia otra cosa por atrás. Digo, la desarticulación y el individualismo que tiene el agro argentino se ve reflejada en las instituciones que lo representan. Y las instituciones que lo representan muchas veces dentro de las cadenas tienen posturas contrapuestas. Y en la comunicación, esa comunicación es una comunicación casual que todas las empresas comuniquen un agro específico, que es el agro que llega a la urbe. Porque además esa comunicación es la que después le llega a todos los sectores políticos que compran mansamente, porque aparte es muy cómodo comprar eso, que el agro es ese. Entonces, como el agro es ese, el agro es la abundancia total y absoluta de todo, es la comodidad absoluta de todo, según eso, es muy cómodo para muchos. Entonces, y ahí tenemos parte de lo que hace el agro en su conjunto, que es parte de eso que no funciona también. Me la dejó picando, Gerardo, por eso perdóname, Verónica, que aproveche tu pregunta para contestarle. Está perfecto. Pero me parece que hay ahí todo un debate. Ahí hay una mirada que, además de ser egoísta y de ser corporativista en algunos lados, también es compleja. Yo siempre me acuerdo hace muchos años, en el 2010 hubo un Congreso Mundial de Educación de Alternancia en Perú. Yo estuve hasta el año pasado, era uno de los coordinadores del equipo de la Asociación Internacional de Escuelas de Alternancia. Y invitamos, por una cuestión de conexión, no porque la persona estaba ahí particularmente interesada en el tema de la alternancia, invitamos a la que era la coordinadora de formación trabajo de la OIT, que tenía sede en Uruguay. Claro, cuando fue al Congreso, había 2.500 personas y mostraron, además, Perú tiene mucha ruralidad y tiene mucha variedad y hay un montón de cosas. Además se escuchó en un día 20 ponencias de distintos lugares, entroafricanos, un montón de cosas. Se sentó, estábamos en un centro de convenciones, nos había dado el gobierno de Perú, y en el segundo piso, para decirlo así, estaba el lugar donde recibíamos a la gente. Dijo una cosa, era mexicana esta mujer. Entonces, estaba asombrada de lo que había escuchado, de las vivencias y de las realidades que conocía. Pero lo que más asombrada estaba era de que no se conocía esto. Porque es verdad, o sea, la alternancia nació en el 34 en París, en Lausanne, en Francia, perdón, y digamos, la conocemos, lo que hemos trabajado, digamos, y algunos de casualidad y muchos mal, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, dice esta mujer, miren, de donde yo vengo, en México, hay un dicho que dice: santo que no se conoce no se venera. Y desde ese día me quedó marcado esa historia. Santo que no se conoce, no se venera. Cuando vos no haces el esfuerzo de poder plantear las cosas, la imagen te la arman los otros, o la imagen la tienen los otros de lo que efectivamente no hacemos. Bueno, Vero estaba preguntona porque preguntaba cuántas escuelas piden. Hay muchas escuelas que le piden apoyo, está hablando de la Fundación Díaz Vélez, con programas de ESI. Si alguien conoce iniciativa de esta línea que contempla la ruralidad, la verdad que yo no conozco y es un tema que preocupa mucho. Así que si sabemos, estemos atentos todos, no solo para decirle a Vero, sino también para decirnos entre nosotros. Y finalmente el punto 3 que dice es que quería pedir los datos de contacto de las oradoras en lo posible. Eso se paga con criptomoneda, así que eso después lo arreglaremos más adelante, Verónica, porque esas cosas FEDIAP las maneja solamente de ese tipo de cosas y no de otro lado. Bueno, no sé si alguien quiere más, le hemos robado un montón de tiempo ya a todos. El mío ya lo tenés, Vero, y te paso los de Clarita. No le pasa de Patricia no tengo nada. Usted tiene que trabajar por el bien común de FEDIAP, no por el conocimiento de Verónica que tenga. No sé, ahora te paso después, Vero, los contactos de WhatsApp. Bueno, eso es un fogón virtual, como siempre. Vamos a arrancar hoy con el fogón de Clarita, que estaba precioso, pero teníamos problemas de conectividad, y en los fogones siempre hay alguien canta alguna que sabemos todos. No se preocupen que yo no voy a cantar, tranquilos, quédense tranquilos que yo no voy a cantar, pero tenemos por suerte muchos que saben cantar y que se animan al menos, y uno de ellos es nuestro amigo Chino, que está en el sur de Corrientes, así que la mejor manera de poder cerrar el fogón
antes agradecerle a Clara, a Pato, a Vale, a decirle que no solamente las admiramos como mujeres, sino también por lo que hacen y que en realidad siempre nos encanta poder saber que hay alguien que está marcando el camino para que el futuro los pibes puedan tenerlo mucho mejor de lo que vivimos nosotros los más grandes, y que esta historia de una patria más justa y solidaria no sea un eslogan de campaña, sino sea una verdad que ellos puedan vivir. Le agradecemos un montón, gracias por estar en el fogón de FEDIAP, gracias a los que están en las otras redes, y don Chaino, es suyo el final, querido. Bueno, muchas gracias. Acá, como les comentaba, hoy tuve problemas de luz, me enganché los últimos 40, 45 minutos y la verdad que tenía ganas de interrumpir, pero sabía que iba a tener mi momento final. Yo siempre tengo una muletilla que para todo el desconocimiento general que hay con respecto a nuestra actividad y nuestra vida en la zona rural, es que hay que venderse mejor, como vos decías recién, porque si no compran lo que quieren. Y la primera marcada diferencia que hay que hacer, creo que es: nosotros somos gente de campo, no gente con campo, que son dos cosas totalmente distintas. Y yo siempre me prendo a eso para aclarar un montón de cosas, porque todos nos imaginan con campo, y el tener campo significa un capital de millones de dólares. Y la realidad, los que conocen la zona donde estoy yo sobre todo, es totalmente distinta. Entonces, bueno, a partir de lo que escuché un poco y no sabía bien qué canción elegir, y bueno, ya que la palabra resiliencia está tan de moda y qué sé yo, resume un montón de cosas que tienen que ver con lo que nos pasa y con la fuerza con que las enfrentamos y cómo las superamos, yo elegí esta canción. Espero les guste. Un abrazo a todos desde acá de Guayquiraró. La canción es Resistiendo. Mientras escribo no sé qué me dices, aunque parece que ya no hay razón. Aún podemos con lo que sucede, pero no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Nos repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque es la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Muchas gracias, un abrazo grande a todos. Abrazo a todos, cuídense mucho, gracias.